Bueno, ahora vamos a contar con Jesús Antonio García Muñoz, es el jefe del Departamento de Coordinación de Operaciones Aeroportuarias de NAIRE. Buenos días a todos. Mi nombre es Jesús García y soy jefe del Departamento de Coordinación de Operaciones Aeroportuarias de NAIRE. Lo primero, pedido disculpa por estos segunditos de retraso, pero un problema de compatibilidad de fuentes, porque en NAIRE utilizamos una fuente un poquito específica que, si no se tiene fuera, puede dar lugar a que la presentación se distorsione. En mi caso, yo voy a presentaros la afección de las tormentas en el entorno del control de aeródromo, entendiendo como entorno de control de aeródromo no únicamente el entorno meramente aeroportuario o la propia torre de control, sino también toda el área relativa al TMA, aunque nos vamos a centrar básicamente en la afección, en el impacto y en las actuaciones que se llevan a cabo en el entorno de control de aeródromo. No obstante, las tormentas son un fenómeno de afectación global que implican tanto al gestor aeroportuario como a la prestación de servicio en control de aeródromo, como a la prestación de servicio en control de aproximación e incluso a la parte de ruta. Y es una idea que ya para empezar sí me gustaría poner encima de la mesa. El impacto global realmente que este tipo de fenómenos tienen en todo lo que es la red de navegación y aeroportuaria. La presentación la he estructurado en una serie de puntos que voy a intentar que sean lo más prácticos posibles para haceros ver un poco qué impacto se tiene en una torre de control y qué acciones se tienen que llevar a cabo para intentar sobrellevar una situación que en principio supone una operativa distinta y si no se toman las medidas y procedimientos adecuados puede impactar en la seguridad operacional de las aeronaves. En un primer lugar veremos una breve introducción describiendo lo que son de manera muy somera las tormentas, sus efectos y las herramientas que tenemos a día de hoy para luchar contra ellas, el marco normativo en el que nos movemos, hablando en contexto OACI y en contexto de la Agencia Española de Seguridad Aérea, los requisitos operativos de NAIRE que emanan o que beben de dicho marco normativo, el impacto que en la operación de control tienen las tormentas, la gestión que de la misma se hace desde los servicios de tránsito aéreo y las áreas de desarrollo y mejora, tanto a corto plazo y más que corto plazo, yo diría, presentes, que están desarrollándose en este mismo momento, como a medio plazo y en un entorno más global en un espacio Eurocontrol. Muy bien, pues como ya se ha dicho con mucha más amplitud, una tormenta es una perturbación atmosférica violenta que por su propia característica es cambiante y muy difícil de anticipar y es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Hay una serie de fenómenos que van asociados a ella, como son el viento fuerte y variable en intensidad y dirección, tanto vertical como horizontal, que dan lugar a una serie de efectos verdaderamente peligrosos para la operación aérea, como son las turbulencias, las ráfagas, la cizalladura o el microburst. Llevan asociadas también frecuentemente precipitación severa, puede ser lluvia, nieve, granizo, condiciones de visibilidad reducida, algo verdaderamente muy relevante para la operación del servicio de control de aeródromo, nubosidad, que en muchos casos puede incluir también cumulonimbos o tobercúmulos, también muy peligrosos para la operación aérea y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el aparato eléctrico. ¿Qué campos de actuación ahora mismo tenemos? Pues lamentablemente lo que es la lucha activa para intentar disminuir la intensidad de las tormentas o para intentar desviarlas no es un arma con la que contemos en este momento y nuestras armas son la previsión en el sentido de desarrollo de herramientas que permitan prever, alertar y monitorizar en tiempo real de la manera más precisa posible este tipo de situaciones, la información fundamental entre todos los actores implicados en este proceso, la coordinación, especial también importante dentro de las propias unidades ATS, pero también con meteorología, con la Oficina Meteorológica de Aeródromo y con el gestor aeroportuario, los procedimientos ATS, fundamental, que están destinados a garantizar la seguridad de las operaciones en un entorno verdaderamente cambiante y distinto del habitual, en un entorno que es muy dinámico y en un entorno que tiene que modificarse para adecuar la capacidad a la realidad operativa que en cada momento tenga lugar. ¿Eso qué implica? Eso implica que una de las medidas que lamentablemente tenemos que sufrir todos en alguna ocasión cuando hay tormentas son las regulaciones de tráfico, que con carácter general podemos afirmar que son del orden del 10% en términos de minutos del total de demoras que se registran en la red. En este gráfico aparecen los minutos de demora que ha habido en los aeropuertos de la red de AENA que están gestionados por ENAIRE a nivel de control de aeródromo. Como podemos ver, espero que no haya ningún catalán que se ofenda, pero aquí el hecho diferencial catalán también se nota bastante. Como podéis ver, Barcelona realmente es un núcleo
un foco de tormentas muy, muy importante y realmente es un lugar donde hay que prestar una atención muy, muy relevante. El gráfico, en realidad, es una información mucho más detallada o de mucha más enjundia que el número mero de regulaciones que ha habido, ya que nos da el número de minutos, que, por ejemplo, en Barcelona, para que os hagáis una idea, desde enero a octubre de 2016 son pues, 73.626 minutos. Son bastantes. A nivel de regulaciones, también, por tener idea de un orden de magnitud, desde el 21 de junio hasta el 6 de octubre, en Control Madrid y en Palma ha habido un total de 24 regulaciones impuestas por temas meteorológicos, mientras que en Control Barcelona, para que veáis la diferencia, ha habido un total de 67. Bien, el marco normativo, como indicaba, es la fuente, la base de la que tiene que emanar todos los requisitos de operación que, en este caso, ENAIRE, como proveedor de servicios, implanta para la operación. Dentro de OACI tenemos el documento 4444 que nos da los procedimientos de gestión de tráfico aéreo, el documento 9377 que nos da la coordinación entre los servicios de tránsito aéreo y los servicios de meteorología aeronáutica y el documento 13 que es la guía All Weather Operation que nos da en condiciones en las que realmente hay dificultades de visibilidad o visibilidad reducida debido a condiciones meteorológicas, nos da una guía tanto a nivel operativo como de gestión de seguridad. Y, por otro lado, además de lo que es el marco de OACI, tenemos toda la normativa que emana de la Agencia de Seguridad. De la Agencia de Seguridad. En ese sentido, esa normativa emana tanto para los proveedores de servicios de navegación como para el propio gestor aeroportuario. Tenemos, por ejemplo, la instrucción técnica de planes de actuación ante condiciones meteorológicas adversas, en base a los cuales el gestor aeroportuario y cada aeropuerto elabora un plan de contingencia meteorológica que pretende minimizar el impacto de este tipo de fenómenos en la operación aeroportuaria. Tenemos también la guía de elaboración de planes de contingencia de servicios de navegación aérea. Las contingencias ATS-CNS, desde el punto de vista del proveedor de servicios de navegación aérea, no están asociadas solamente al fenómeno de las tormentas o la meteorología adversa, pero sí que parte de los eventos que en esos planes de contingencia se recogen, así como todas las actuaciones y procedimientos que derivan de los mismos, se recogen ahí. Pongamos como ejemplo pues, el impacto de un rayo en la torre de control, pongamos, por ejemplo, un fallo de suministro eléctrico, un fallo de equipos de comunicación, etcétera, etcétera. Y, por último, tenemos también la instrucción técnica de operaciones en condiciones de visibilidad reducida, que es la base a partir de la cual se elaboran los LVP o los PPOAM, los LVP, procedimientos de visibilidad reducida, o los PPOAM, procedimientos de paralización de operaciones en el área de movimiento. En este caso, en los LVP, la idea que subyace, el objetivo principal de este procedimiento operativo que se da cuando realmente tenemos unas condiciones de visibilidad muy reducida que impiden la operación normal, es proteger las operaciones en pista y garantizar la integridad y precisión de todas las radioayudas que están basadas en tierra. Bueno, pues a partir de todo este marco normativo emana la documentación operativa de ENAIRE. Cada dependencia, cada torre de control, por supuesto, tiene un manual operativo en el que de manera explícita, bien referenciada, bien como documentación complementaria, se recogen una serie de procedimientos y guías que son utilizados por los controladores para la prestación del servicio diariamente y que también recogen información sobre cómo ha de ser esa actuación, cómo se procedimenta esa actuación en caso de tormentas y condiciones meteorológicas adversas. Los manuales operativos de torre incluyen todos ellos los procedimientos de actuación en condiciones de baja visibilidad o visibilidad reducida que os he comentado. También están los planes de contingencia ATS-CNS, de los que también hemos hablado. Incluye también los procedimientos de actuación, de control, en caso de que haya incidencias en los sistemas de ayudas visuales, no visuales o equipos meteorológicos en la torre de control. Incluye también una guía de actuación en emergencias y situaciones especiales de la aeronave, que es un documento tan poco específico para el caso de tormentas o para el caso de meteorología adversa, pero que sí que recoge una serie de incidencias o situaciones que pueden darse de manera, no diría frecuente, pero que pueden tener lugar en el caso de que haya realmente condiciones de meteorología adversa, como puede ser, por ejemplo, impacto de rayo en una aeronave, fallo de equipos de comunicación, fallo de equipos de navegación, aterrizaje fuera de pista, abortos de despegue, etcétera. También tenemos un procedimiento específico de ENAIRE para actuación en caso de meteorología adversa. Como veremos más adelante, este procedimiento se encuentra en fase de revisión. Realmente es un procedimiento totalmente vivo, dado que la
Las tormentas son un fenómeno dinámico, cambiante. También han de ser los procedimientos que se dedican a combatirlas y a establecer cómo actuar en esa situación. Por tanto, es un documento vivo que ahora mismo está en revisión y que realmente está en un proceso de revisión continua. Por último, tenemos el procedimiento de coordinación de notificaciones en aire AEMET y los propios procedimientos de coordinación, de explotación técnica y etc. que establecen la manera en que se comunica y coordina cualquier tipo de incidencia o contingencia en un equipo entre los servicios de explotación técnica de en aire y la prestación de servicio de control de tráfico aéreo. Esto es una documentación, digamos, puramente del proveedor de servicios de navegación aérea, puramente utilizada por los controladores en las torres de control para la prestación de su servicio, pero adicionalmente tenemos en cuenta los planes de contingencia meteorológica del proveedor, del gestor aeroportuario en cada uno de los aeropuertos, porque tenemos que asegurar una coherencia de actuación entre nuestros documentos operativos y los propios documentos operativos del aeropuerto. De esa manera, considerándolos, viendo en qué parte nos afectan y asumiéndolos en la parte que nos corresponde, aseguramos esa coherencia en los procedimientos de actuación. Bueno, pues en este punto voy a intentar describir o indicar de la manera más práctica posible los efectos o el impacto que tiene lugar cuando una tormenta está en las proximidades del aeródromo. Lo he dividido en tres partes. En un primer lugar, tormentas con afección en la aproximación final, que realmente están muy cerquita del aeródromo y tienen un impacto en fases críticas de la operación, como son la aproximación final y el aterrizaje o el despegue y el ascenso inicial. ¿Qué podemos esperar en ese tipo de situaciones? Pues, por ejemplo, en la aproximación final, un piloto puede requerir o puede necesitar ligeros incrementos de velocidad para aumentar la sustentación y compensar posibles efectos de cizalladura, algo que a la hora de realizar el control de velocidad en la aproximación el controlador tiene que tener en cuenta. También desvíos de la ruta estándar, en el sentido de que, por presencia de un cumulonimbus, por ejemplo, puede ser imposible seguir una salida instrumental estándar determinada o una maniobra de aproximación frustrada tal y como está publicada. También es más que posible que haya un incremento, incluso significativo, de la tasa de aproximaciones frustradas. También que tenga que haber muchas aeronaves en espera, dándose incluso las situaciones de saturación de las esperas, algo, pues claro, totalmente indeseable. Y desde el punto de vista estrictamente de torre del aeródromo, un poco más bajando ya a nivel de suelo, que nos vamos a encontrar una visibilidad muy reducida desde torre, desde el fanal de la torre, algo que para el controlador de aeródromo es fundamental. Él basa su trabajo, o basamos nuestro trabajo realmente en la observación visual. Bueno, pues en estas situaciones esa herramienta básica para la prestación de nuestro servicio no la tenemos o la tenemos muy mermada. Vamos a tener una pista y una franja contaminada. Eso quiere decir que va a haber una eficacia de frenado reducida y va a aumentar la probabilidad de que en un momento dado un avión que tome, por ejemplo, pueda tener una runway excursion, pueda salirse de la pista. Pueden darse, como indicaba, con mayor probabilidad también prioridades y emergencias de aeronaves asociadas a esta situación atmosférica adversa. Pueden tener lugar, en especial cuando hay aparato eléctrico, distorsiones del espectro radioeléctrico y podemos sufrir una baja calidad o incluso una pérdida de señal de equipos que utilicen ese espectro radioeléctrico. Son equipos de comunicación, de navegación y de vigilancia. Podemos encontrarnos con fallos en ayudas visuales del aeródromo o en ayudas no visuales o incluso de equipos meteorológicos que la información deje de llegarnos al fanal de la torre. Puede haber contingencias ATS-CNS, como los que indicaba. Yo personalmente he sufrido una de ellas, que es la caída de un rayo en el fanal, que puede incluso obligar a cesar la prestación de servicio de control de aeródromo. Es algo bastante desagradable, es casi de película. Yo recuerdo las películas de Frankenstein, en las que se ven los rayos, los sacos eléctricos, tal. Pues era tal cual. O sea, ocurre, son cosas que ocurren. En resumen, en ese tipo de tormentas que tienen la afección importante, la aproximación final, lo que tiene es una incidencia operacional a todos los niveles muy importante. Hay una reducción muy significativa de la capacidad que puede incluso dar lugar a que se cierre la operación del aeródromo, dan lugar a demoras muy elevadas, frecuentemente o casi siempre, por no decir, requieren desvíos a otros aeródromos y en el caso de que ese aeródromo afectado sea un aeródromo muy importante, tiene un impacto realmente también muy importante a nivel de red, no únicamente a nivel de ese aeródromo, sino a nivel de toda la red aeroportuaria y de navegación.
Vamos a ver cuando las tormentas, en este caso, están en el entorno del aeródromo, pero no afectan la aproximación final. En este caso no es tan crítico el impacto no es tan elevado, sin embargo siguen manteniéndose las condiciones de visibilidad reducida desde torre, la pista y la franja contaminada con la eficacia de frenado reducida. Puede haber lugar también a prioridad y emergencia de aeronaves, eso no están exento de ello, si el controlador tiene que tenerlo en cuenta en su operación diaria. La probabilidad de contingencias ATS-CNS disminuye, pero sigue siendo una posibilidad real. Pero, afortunadamente, en este caso, la incidencia operacional es más moderada, no es tan elevada cuando está afectada la aproximación final. En este caso, la capacidad se limita, la capacidad del aeródromo, no se va a mantener la capacidad nominal, pero las demoras van a ser más moderadas y los desvíos también van a ser más reducidos. Y, por otro lado, hay una afección al control del aeródromo, pero no del aeródromo, no del nuestro, que tiene la tormenta encima, sino de otros aeródromos que están en condiciones operativas normales, que tienen capacidad nominal, que no tienen por qué sufrir ningún tipo de contingencia ATS-CNS, pero que en caso de desvíos masivos por parte de otros aeropuertos sí que van a ser receptores de ese flujo de tráfico. Entonces van a recibir una demanda de tráfico inicialmente no prevista que puede dar lugar a demoras por congestión en ese mismo aeropuerto o incluso, si la planificación no es adecuada, a saturación de la plataforma. También, eso sí que puede darse, aunque no sea tan probable que ellos mismos sufran contingencias propias, sí pueden llegar aeronaves provenientes de otros aeropuertos que hayan sufrido un diverting y que tengan algún tipo de problema técnico, o que lleguen corto de combustible o incluso puedan llegar a tomar fuera de campo. Bueno, pues en las transparencias anteriores he intentado mostrar el impacto que para el servicio de control del aeródromo tienen las tormentas. Vamos a ver qué implicación a nivel de gestión tienen para los servicios ATS estas tormentas. Lo cierto es que en estos casos nos estamos encontrando a un tráfico en evolución, a un tráfico de un comportamiento irregular. Como os decía, el control de velocidades en aproximación final es complicado. Es frecuente que se desvíen de las maniobras de aproximación frustrada, de las salidas instrumentales, que tengan que hacer rerouting. Hay constricciones en el espacio aéreo. Eso supone una mayor densidad de movimientos en un entorno realmente menos predecible. Con una cuestión adicional, que en el caso del control de aeródromo hablamos de aeronaves que están maniobrando más cerca de los mínimos del terreno. Adicionalmente, dado que las tormentas, como hemos dicho, son un fenómeno muy cambiante, muy variable, también tienen lugar con mucha mayor frecuencia cambios de configuración de pista, tanto en sectores de aproximación como de la propia pista del aeródromo. Este cambio de configuración ha de ser bastante dinámico y en cada momento ha de adaptarse a los requerimientos operativos reales, es decir, al viento que en un momento dado haya, que es muy cambiante, a la presencia y evolución de, por ejemplo, un cumulonimbo. Entonces, es algo que el controlador también tiene que hacer y que supone una carga de trabajo bastante considerable. Además, como hemos dicho, una de las características es la contaminación de pista por precipitaciones. Esa contaminación implica una reducción de la capacidad de frenado que hay que evaluar. Y esa evaluación lleva un tiempo, 3 minutos, esa evaluación lleva un tiempo que va a limitar ese uso de pista también. Va a haber un mayor número de aproximaciones frustradas, va a ser necesario gestionar esperas, va a haber que aumentar mucho el nivel de comunicaciones radio con las aeronaves para coordinar y emitir información, coordinación con sectores, con el aeropuerto, con la oficina meteorológica, va a haber que actualizar planes de vuelo, emitir nuevas horas de aproximación. En conjunto, en resumen, un incremento muy significativo de la carga de trabajo y una afección global a nivel de toda la red aeroportuaria y toda la red de navegación aérea. En aire, como os decía, para poder gestionar este tipo de situaciones dispone de un procedimiento de actuación en caso de meteorología adversa. Su objetivo, como no podía ser de otra manera, es garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y procedimentar, en la medida de lo posible, dentro de un entorno tan variable y que requiere una gestión dinámica en tiempo real tan importante, todas las medidas de coordinación, información y actuaciones. Básicamente, en este procedimiento se distinguen 2 tipos de medidas, una serie de medidas mitigadoras, como pueden ser la información, los incrementos de separación, la prevalencia de la separación vertical sobre la separación horizontal, restricción de niveles de vuelo, desvío de flujos, etcétera,
y luego las medidas ATFM, que son puramente las regulaciones. A nivel de fuentes de información, como vamos justo de tiempo, no voy a abundar mucho en ellas. Tenemos la información proveniente de AEMET, la información de los pilotos, que es la más precisa y nos permite obtener en posición y altitud en tiempo real la situación y la evolución de la tormenta. Tenemos los radares meteorológicos, que bueno, no están disponibles a día de hoy en todas las dependencias, pero es algo a lo que aspiramos. Y, en el caso del control de aeródromo, también la observación visual por parte del controlador de torre y de la Oficina Meteorológica de Aeródromo. En el seguimiento voy a ir muy rápido. Tenemos una primera fase de prealerta que no implica necesariamente la adopción de medidas mitigadoras, salvo que la situación así lo aconseje o que realmente se empiecen a producir desvíos sistemáticos por parte de las aeronaves, y una segunda fase de alerta que ya implica la adopción de medidas mitigadoras y que también implica la reducción preventiva de capacidad, bien del sector de aproximación, bien de capacidad de arribadas al aeropuerto en cuestión, de entre un 10 y un 30%. Estas medidas mitigadoras son preventivas y a medida que se desarrolle la situación, en función del criterio de jefe de sala, que es el que lleva el mando de las operaciones en ese sentido, se pueden incrementar. Inicialmente se van a establecer por la duración prevista de la tormenta o 2 horas, en el caso de que haya una duración estimada fiable. Se irán prorrogando cada hora y se hará un seguimiento con el Grupo de Predicción y Vigilancia de la Oficina Meteorológica de Aeródromo cada 30 minutos. La supresión, pues cuando desaparezcan las condiciones que han dado lugar a la aparición del estado de alerta, o bien en función de los informes de los pilotos, que, como veis, para nosotros, para control, son realmente una fuente de información muy relevante. Las actuaciones de los servicios ATS. Bueno, pues en control de aeródromo, en una situación como esta, imaginaos, actuaciones de información, coordinación, incrementos de separación, aplicación de medidas ATFM, actualización de planes de vuelo y la reconfiguración dinámica de operaciones, tanto la propia organización del fanal, de la torre, como de las pistas. A nivel de control de afluencia, hay que evaluar el impacto en la capacidad de esas actuaciones anteriores, hay que implementar y seguir el cumplimiento de las medidas ATFM y la coordinación con NEMOC a nivel europeo. Jefe de sala, figura fundamental que no está en el fanal, está en el centro de control al cual está adscrito el aeródromo que tiene la tormenta, pero es realmente, como os decía, el jefe de mando. Es el que decide las medidas de mitigación y ATFM, es el responsable de distribuir la información actualizada, es el que notifica, el que reporta a EMET los AIDEP que se reciben, el que reconfigura los sectores, esperas, puntos de aproximación inicial y el que organiza en fase táctica, en su caso, los desvíos masivos. Y por último, y muy rápido, ¿un minutito puedo dedicarle? Medio, vamos a medio. Hay una serie de medidas a corto plazo y una serie de medidas a medio plazo. Las medidas a corto plazo están basadas en un plan de actuación de NAIRE ante condiciones meteorológicas adversas. Se pretende mejorar, en conjunto con EMET, las herramientas de predicción, aviso y monitorización de tormentas. Se está revisando el procedimiento que os comentaba de actuación en caso de meteorología adversa, como no puede ser de otra manera. Se está revisando el procedimiento de actuación en caso de desvíos masivos, que pretende no ser solo de aplicación en caso de tormentas, puede ser en caso de un atentado, una cosa muy relevante, pero que también va a ser aplicable en el caso de tormentas, de manera que se optimice el uso de la pieza aeroportuaria y se pueda obtener en tiempo real un listado de plazas de parking en aeródromos que estén a menos de 1 hora de vuelo en función del tipo de aeronave. La formación continua en emergencias y situaciones especiales. Se ha hablado antes de las simulaciones. Bueno, es un objetivo que NAIRE tiene, el incluir este tipo de formación específica para condiciones meteorológicas adversas. Parte de esto, y también las medidas que vamos a decir, están incluidas en un plan de acción frente a condiciones meteorológicas adversas que beben de una serie de recomendaciones tanto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como de las propias unidades ATS de NAIRE, como también de APROCTA. Pretende mejorar la información meteorológica disponible en las UCS para que podamos ver la segunda gráfica que ponía Carlos, la de colorines, y no la primera. Ampliar el intercambio de información en la torre, de manera que esa información también esté en los fanales de control, no solamente en los TMAs o en las salas de control. Establecer un protocolo de coordinación con el Estado Mayor del Aire para el uso de bases aéreas en situaciones de emergencia. Dar una especial relevancia a la previsión de tormentas y actuaciones asociadas en los briefing. Hay otra serie de actuaciones adicionales también muy interesantes que pretenden anticipar a la fase de prealerta una serie de acciones que puedan ser anticipables para descargar lo más posible la fase táctica. Establecer listas de chequeo que pretenden estructurar la actuación ATS lo más posible en un entorno que realmente, como decía, tiene una componente táctica muy importante. Se van a revisar también esas primeras medidas preventivas ATFM, su magnitud, se van a revisar también para ver su idoneidad y adecuarla en caso necesario. En resumen, algo que está completamente vivo, en lo que NAIRE está realmente muy comprometido y que está en este momento desarrollándose. Y a medio plazo, y estos son 10 segundos, a nivel de Eurocontrol hay un programa que se llama Networks Better Weather Program,
que parte de una situación actual en la que los distintos proveedores de navegación europeos no trabajan en un entorno colaborativo, no hay estrategias ni procedimientos comunes. Eso supone al final una pérdida de eficiencia ATM y una operación aérea ineficiente. El objetivo de Eurocontrol, haciendo una analogía con la operación del ACDM, digamos, es crear un entorno colaborativo con procedimientos y respuestas coordinadas, estrategias comunes, de manera que se pueda mejorar la toma de decisiones y se cree un entorno ATM más seguro y más eficiente, así como una operación aérea igualmente más segura y con un menor coste y, por tanto, más eficiente. Y disculpadme que me haya enrollado, he intentado ir lo más rápido posible. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero haberme sido claro.